Los británicos hasta 1836 mínimo, hasta 1840, no aspiraban a nada de esto. ¿Y por qué cambian las cosas, profesor? Porque apareció un prusiano es un nativo de Prusia, que es una región de Alemania, entonces hoy sería un alemán, pero en aquel momento era un prusiano, se llama Robert Schomburg, y él es contratado por los británicos como un explorador, así tipo Humboldt, que Humboldt apareció, este es Robert Schomburg, pero vamos a ver un mapa de él ahorita importante. Humboldt era un explorador también prusiano, era un tipo como Humboldt, pero contratado por los británicos para que explorara esta zona y, bueno, contara de qué se trataba, la geografía, etcétera. Él tiene una iniciativa más allá de la que se le había dado, y él se atreve a trazar una frontera. Ahora, el primer mapa de Schomburg es muy importante que se conozca, que muy poca gente lo conoce, que es este que tenemos aquí. 1838. 1838-39, él viajó en 1835 y dibujó un mapa luego que lo publica en los papeles del Parlamento, ahí se dice los papeles del Parlamento en 1839, y él publica lo que él cree que es territorio británico. Miren cómo ve el Esequibo, esta boca gris que se ve grande aquí arriba, ¿verdad? Toda esa zona gris marrón hacia la derecha es territorio británico, después más al amarillo es territorio holandés, porque eso es lo que sería Surinam hoy, ¿verdad? Esa boca de ese río. Y él lo que más se atreve a decir en el año 39 que podría ser británico es la parte oriental del río Esequibo, en la boca del Esequibo, pocos kilómetros, y él mismo dice aquí en la leyenda que allá hay unas plantaciones de azúcar que él no sabe si son permanentes, pero él ni se atreve a decir, pues eso es lo máximo, o sea, la máxima aspiración británica, según Schomburg, en el 39, es esa costa que estamos viendo ahí, más nada. Y miren que los holandeses y los mismos británicos no se habían adentrado hacia el interior del territorio, porque hay una cascada más al sur, entre las bocas del Cuyuní y el Esequibo, el encuentro del río Cuyuní con el Esequibo, un lugar que hay una cascada, y los holandeses le llamaban Quicoverol. Quicoverol es desde donde se ve todo. Es un lugar, una fortaleza que pusieron ahí, pero más al sur de eso no fueron. O sea, es mentira que ocuparon todo el Esequibo. Sin embargo, esto cambia, profe. Esto cambia, y aquí es cuando se prende el problema. En 1840, los británicos, el gobierno británico, esto es importante decirlo, yo no lo sabía hasta hace poco, por cierto, que Schomburg, yo pensé siempre que era que los británicos le dijeron a Schomburg, mira, agranda la línea, porque tenemos ambiciones. No, es al revés, que van a saber los británicos lo que había ahí. Es Schomburg que pasó y fue, y le dijo a los británicos, mira, ahí hay un territorio gigante que se lo podemos quitar a los venezolanos. Esa gente no es civilizada, nuestra civilización tiene más poder, podemos quitárselo. Literalmente hay una cita donde dice, ellos están maltratando a los indios, nosotros los podemos proteger y nosotros los podemos meter ahí, y le quitamos el territorio porque somos más civilizados que ellos. Es decir, el criterio de Schomburg no es que por dónde pasa la línea, es porque se lo podemos quitar. Como tenemos poder, se lo quitamos. Y los británicos le dicen, dale, traza la línea. Y por eso en 1840 aparece una segunda línea Schomburg, que la podemos ver, aquí está quién es Schomburg y su libro, etcétera, de su expedición. Y en la segunda línea, él mete una línea más grande, que es la que parecida al territorio que nos quitaron ahora. En esa línea, él se quita casi 150.000 kilómetros cuadrados, 159.000, pero es muy importante que ¿por qué lo hace? Porque él dice, no hay ningún fundamento en derecho internacional. Las fronteras entre los países no se establece porque un país quiera, es unilateral, se llama, un solo lado, no se ponen de acuerdo los dos lados, o a menos que sea una guerra, ¿verdad? Entonces en una guerra destruimos al enemigo y le pasamos la línea donde nos dé la gana. Y se la aguantan porque perdieron la guerra, pero así no es derecho, eso no es derecho, eso es guerra. En el derecho se ponen de acuerdo las dos partes, delimitan juntos. Y en este caso, esta línea de Schomburg, su valor es cero, nada. Es una línea de un invento de un señor prusiano con un invento de los británicos. Su valor es nulo. Cuando se publica esto en Londres, los venezolanos saltan y dicen, ¿por qué ustedes están haciendo esto? Esto nunca ha sido de ustedes. Y hay manifestaciones en Caracas muy fuertes. El gobierno de Venezuela reclama y el gobierno británico responde diciendo, ¿saben qué? Esto era una exploración, esto era preliminar. Apenas una exploración. Hay un documento que tenemos sobre eso. Venimos hablando con el profesor Samuel Moncada, que nos ha relatado a través de distintos documentos y mapas cómo ha sido este proceso, incluso desde los primeros inicios de la invasión europea, luego la declaración de la independencia de Venezuela y finalmente a partir de 1830 la intervención del Imperio Británico con la polémica línea que demarca
este explorador prusiano Schönbrunn en 1839. Ahora estamos de regreso con un nuevo mapa de 1840 donde se consuma, digamos, el despojo, ¿no, profesor? Claro, aquí es donde se prende el problema en serio. Los británicos lanzan una línea, que es esa línea roja tenue que se ve ahí. Ellos habían dicho, como vimos en el mapa anterior, que apenas llegaban a las bocas del Esequibo, ahora se lanzan a las bocas del Orinoco. Totalmente, kilómetros y kilómetros y kilómetros dentro del territorio venezolano, sin ninguna justificación. Los venezolanos protestan y los ingleses dicen, ¿sabes qué? Es que esto era exploratorio, esto era preliminar, yo no quería hacer esto en serio. Y en 1842 tenemos un documento del canciller, del secretario de Relaciones Exteriores británico, donde dice, esto no es en serio, esto es nada más exploratorio, y en el 42 aquí lo dice. Entonces, lo bueno, lo que quiero decir acá es que no me crean a mí, crean a los documentos. Yo aquí estoy siendo lo más estricto posible, apegado a la documentación histórica, que es la que pensamos también llevar al Tribunal Internacional, a la Corte Internacional de Justicia. No es lo que nosotros creemos, sino lo que nos dice los la documentos, evidencia palpable. la evidencia palpable, ¿no? Digo acá, en el anterior, decía Lord Aberdeen, el secretario británico, mire, ¿sabe qué? Que esto es una exploración, es un paso preliminar, sujeto a futura discusión. Y en el siguiente, en el año 42, él dice, ¿sabe qué? Vamos a retirar, literalmente dice, el gobierno enviará al gobernador de la Guyana Británica instrucciones con la orden de quitar los postes que han sido colocados por el señor Schönbrunn cerca del Orinoco. Es decir, los británicos retroceden. Reconocen que eso no es de ellos. Pues. Entonces, es muy importante porque es el momento de todo el problema donde estamos más cerca de lograr una solución. En el año 44, nuestro enviado Alejo Fortique propone una línea por la boca del río Morocco. Los británicos aceptan, ¿verdad?, pero ponen la condición de que nunca más vamos a entregar ese territorio a más nadie. El gobierno venezolano y el Congreso se siente insultado por esa condición, dice que es humillante y no acepta. Pero si se hubiera aceptado ahí, esto se hubiera resuelto. Lo que pasa es que de ahí en adelante esa oferta nunca más la hicieron los ingleses, al contrario, siguieron avanzando. Tenemos un hito importante que en 1850, quisiera citarlo por lo menos rápidamente, aquí lo tenemos, los dos gobiernos se ponen de acuerdo, porque otra vez los británicos avanzan, los venezolanos protestan, pero los británicos ofrecen en el 50 que no van a avanzar nunca más. O sea, nos comprometemos a no usurpar ni avanzar, a no ocupar más nada. Si ustedes, los venezolanos, también dicen lo mismo. Y el Lecuna, que es representante de Venezuela, le dice, está bien, paramos esto aquí, también nos comprometemos a no avanzar. Eso se conoce como el acuerdo de 1850, que decía, bueno, hasta aquí llegó. Y los venezolanos siempre han pensado que si no le reconocían todos sus títulos que ya he venido hablando, bueno, por lo menos es una barrera de protección, no más de ahí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que hasta este momento los británicos querían esos territorios, no porque hubiera ninguna riqueza, sino porque decían, no quiero que Francia se los quite a Venezuela. Venezuela es débil, Francia se los va a quitar, por eso ponían esa condición de que no se los entregues a nadie, pero no había ninguna otra razón especial. Pero a partir de los años 50 se empieza a descubrir oro, y el oro, había oro en California, la fiebre del oro, aparece una fiebre de oro también en esta región de los 50 y los 60, sobre todo en Venezuela también, en los dos lados, por el lado británico, pero en el lado de lo que era propiamente venezolano, en el Callao, etcétera, y ellos empiezan a dar concesiones auríferas, concesiones para permisos. Los británicos. En territorio venezolano. Imagínense. Ese es el problema, que se meten en territorio venezolano porque ellos dicen que eso es tribus independientes, que eso es tierra de nadie, que eso pertenecía a España. Dan 50 razones absurdas, sin sentido, pero están buscando oro. En este punto ha finalizado la guerra civil venezolana, la guerra federal, exactamente, ¿no? Después de la guerra federal es cuando se prende una gran bulla en el sur de Venezuela, se descubre el oro del Callao entre el 70 y el 90 es como la mina más rica del mundo, no estoy exagerando, se produce oro por todos lados. ¿Venezuela pudiera ser una potencia minera en ese momento? Lo era de hecho, y como saben que hay oro ahí, se empieza a descubrir oro en otros lados también. Los británicos tienen expectativa de oro en varias partes y por eso dicen, nos metemos y no nos salimos. Y aparecen otras líneas, que las líneas Schönbrunn, que no son de Schönbrunn porque ya había muerto, ni las trazó él. Los británicos son tan descarados que dicen, hay una tercera línea Schönbrunn en 1875 que se quita, que mete donde ellos creen que hay oro. Y dice, esta es la misma que la primera, pero obviamente no es.
Por eso es que mucha gente se confunde. 4 líneas Schomburg, es que las 2 últimas son falsas, son inventadas por los británicos. Y hay otra línea Schomburg del año 86, que le llaman Schomburg porque le da la gana, porque el hombre estaba más que muerto, no vivió 100 años, y dice, no, es que esta es la misma que la primera. Ese año es crucial, profesor, porque es crucial llega un punto... porque Venezuela y el gobierno de Guzmán Blanco dice, ya está, ustedes son unos descarados, están entregando concesiones de oro donde no es suyo, están metiendo comisarios, nos están amenazando por la fuerza, están robándose nuestros recursos, y se quería meter, bueno, como digo, casi hasta el Callao, y rompen relaciones. Se rompen relaciones y los británicos le dicen, ¿sabes qué? Es que esta ya línea no es exploratoria, esta línea es en serio, y es de derecho y es mía, y si te pones con problemas vamos a un conflicto militar. Venezuela pide ayuda a América Latina entera, América Latina la ignora, esa es la verdad. Venezuela pide ayuda a Estados Unidos lo ignora, y este problema se rompen las relaciones y Gran Bretaña aprovecha para dar aún más concesiones de oro en este territorio. Hay que decir la verdad también, los gobernantes venezolanos en ese momento no fueron los mejores. También entregaron concesiones donde iban a Londres a buscar dinero para ver si le daban a ellos dinero y montaban asociaciones con británicos. Entonces deberían estar en Londres negociando, ¿no? Estaban defendiendo los derechos de Venezuela, estaban en Londres buscando dinero para sus compañías. Los propios mineros del lado venezolano, la burguesía de esa época estaba diciendo que la reclamación británica no era tan mala porque los ayudaba a ellos a mantener sus derechos. Es un desastre esto también de este lado. Pero en 1895 ocurre el famoso incidente del Yuruán. Le dicen Yuruán, Yuruari, Cuyuní, es el mismo. El general Domingo Sifontes se para cuando unos comisarios quieren meterse hasta el lugar que hoy exactamente es El Dorado, el pueblo del Dorado hoy en Venezuela. Se meten hasta ahí, ponen banderas británicas, dicen que eso es de ellos, como habían hecho ya como por 30 años, porque saben que ahí hay oro. Y el general Domingo Sifontes, que era el comisario de esa región, los para, los expulsa y Gran Bretaña le exige a Venezuela compensación, que pague compensación, que pida disculpas, que libere a los prisioneros. Venezuela lo hace, lamentablemente, pero ahí se mete Estados Unidos y dice, ¿sabes qué? Yo soy el poder en este continente. Ahí la doctrina Monroe pasa a otro nivel, como usted dice, ¿no? Claro, aparece el presidente Cleveland de Estados Unidos, y no porque nos esté ayudando, sino porque quiere demostrar su poder, y dice, ¿sabes qué? Nosotros somos los soberanos, literalmente dice el secretario Olney, el secretario de Estado, somos soberanos en este continente y no vamos a permitir que ninguna potencia europea use la fuerza en este continente sin nuestro permiso, no lo vamos a aprobar. Entonces le dice a los británicos, ustedes van a un arbitraje, que era lo que pedía Venezuela. Los británicos le dicen que no, dicen, si no, vamos a ir a la guerra. Se impone Estados Unidos, podemos decir que es un punto de inflexión. Es un punto importante, no en la historia de Venezuela, en la historia de los imperios, porque es primera vez que Estados Unidos sale del continente norteamericano, sale hacia el mundo, hacia el Caribe, hacia Sudamérica, se declara dueña, por decirlo así, soberana, como dicen ellos, sobre todo el continente, y le dice a los británicos, no más, porque si no vamos a la guerra. Los británicos tienen problemas con Alemania, tienen problemas con Holanda, tienen problemas en África, en China, no quieren más problemas, le dice, aceptamos. Y por eso se crea una comisión en el Congreso en Estados Unidos para estudiar esto. Ahí está lo que la frontera que reclama Gran Bretaña. Aquí están distintas líneas, como pueden ver. Hay muchas líneas, pero no se confundan con tantas líneas. Básicamente la del 86 es como la máxima, y todas esas líneas son adulteradas. Ninguna tiene ningún fundamento. Trampa, 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 ¿ok? Ninguna de estas líneas es seria. Y el punto es que los británicos llegan, que nos engañamos aquí si piensan que los Estados Unidos eran nuestros amigos. Los Estados Unidos negocian en 1896 con el Imperio Británico lo siguiente: ustedes van a ir a un arbitraje y los británicos le dicen, solo si no hay venezolanos en ese arbitraje. Son las condiciones puestas. Claro, previas, antes de escribir. Y 2, no me vas a quitar nada de lo que ya tengo. Lo que tengo es mío y no lo voy a soltar. Imagínense ese tipo de negociación. Entonces, Estados Unidos y Venezuela delega en Estados Unidos que negocie por ella frente a los británicos, y Estados Unidos lo que dice es, muy bien, vamos a buscar unas reglas. Aquí está el presidente Cleveland diciéndole a los británicos, si ustedes no aceptan el arbitraje, vamos a tener consecuencias durísimas, que es básicamente de guerra. Y luego van a un proceso de negociación en 1896, todo ese año, donde aquí está el acuerdo que llegaron, firma Olney por Venezuela, ¿verdad? Los venezolanos no negociaron, y firma Ponsonby, que es el embajador británico,
y lo que acuerdan es unas reglas para ir a un arbitraje, que se conoce como el Tratado de 1897. En esas reglas, que es este tratado que está acá, en esas reglas, estas reglas, para que la gente entienda y no se confunda con este lenguaje, lo que se hizo ahí fue que los británicos dijeron: no voy a entregar nada de lo que tengo, y tú vas a diseñar las reglas para que eso se cumpla. Entonces las reglas están diseñadas para lo que ya tenían, no lo soltaron. Para proteger el derecho, claro, o la apropiación que ya nosotros tenían. hemos venido hablando 100 años de utis possidetis iuris, y aquí se vuelan el utis possidetis iuris, porque dicen en la regla A: si tenemos 50 años de ocupación en un territorio, ya es mío. Olvídate si eso era español o no importa, todo lo que yo dije ya no importa. Pero en la regla B dice: si hay algún principio internacional, dice, podrán hacer efectivos derechos y reivindicaciones, dice, otro fundamento, o cualquier otro fundamento válido conforme al derecho internacional. Y en cualquier principio del derecho internacional que los árbitros estimen aplicables al caso y que no contravenga la regla A. Anterior. Es decir, la regla A es superior a todas las otras reglas. ¿Y cuál es la regla A? Donde yo estoy no me salgo. Entonces, este tratado, que fue escrito por Estados Unidos con Gran Bretaña para legitimar y predeterminar el resultado de un arbitraje, ya le estaba quitando el territorio a Venezuela. Y Venezuela lo firmó en el Tratado de 1897. Le meten presión a Venezuela, mandan un enviado del señor Olding, señor Storrow, y le dice: si ustedes no firman eso, se quedan solos. Y Venezuela lo más que logra es: bueno, yo quiero nombrar un árbitro. Y sí, está bien, puedes nombrar un árbitro, pero nombra a un miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, es un árbitro norteamericano. Total, todos los árbitros, todos los jueces son 2 norteamericanos, 2 ingleses, luego escogen un ruso, lo escoge la parte... Aquí están los protagonistas de ese laudo, de ese tribunal arbitral del 99, 2 americanos que son norteamericanos, estadounidenses, por Venezuela, 2 británicos por su país, un ruso que escogen son los británicos, no lo escogió Venezuela ni los americanos, lo escogieron fueron los británicos, y están los abogados, que está en el equipo de abogados, nada más tengo la foto aquí del jefe de los abogados británicos, y el equipo de abogados venezolanos, que todos son norteamericanos, hay un solo venezolano. Entonces ellos fueron a París con las reglas esas del 97, pero había una regla escondida, que es lo más grave de todo esto. Los americanos discutieron con los británicos que el Tratado de 1850, que le puse atención acá, no iba a aparecer, no se iba a tomar como documentación importante, porque ese tratado lo que decía es: bueno, ya dijeron que hasta aquí llegaban. Que nadie iba a avanzar. Ahí iba a avanzar, y por eso por ahí, por lo menos, esta es la línea más inconveniente para Venezuela, pero eso era lo máximo, eso es lo que pensaban los venezolanos. Bueno, mira, si perdemos algo, no podemos perder más de 1850. Y ellos discutieron en privado, en secreto, sin decirle a Venezuela: eso no se va a tomar en cuenta. Y eso apareció, reventó en el tribunal en París en 1899, cuando los abogados por Venezuela dicen: mira, aquí está, y los británicos le dicen: no, es que nosotros acordamos que eso no iba, y si usted lo quiere meter, nos paramos y nos vamos. O sea, ese juicio de viciado, pero por todos lados. Y Venezuela, lo peor, estaba en una de sus olas de guerras civiles, ¿verdad?, terribles, que Mocho Hernández, por ejemplo, que sobre todo también el Mocho Hernández tenía uno de los caudillos venezolanos de esa época, que se alzó contra Crespo. Mire, Crespo, el Mocho Hernández, Guzmán Blanco, todos tenían intereses mineros abajo, que negociaban. Y los intereses mineros del oro tenían que ver con todo esto alzamiento. Hasta cierto punto no era conveniente que se resolviera el asunto. Y mire, más aún, cuando estábamos negociando con Gran Bretaña este tratado del 97 por Estados Unidos, el gobernador de Guayana, un señor Galíndez, Manuel Galíndez, él va por su cuenta y dice: negocien conmigo. El traidor está buscando una negociación aparte. O sea, esto también fue... Hay muchos venezolanos que realmente es un periodo oscuro y iban a guerra civil. Estas guerras civiles entre nosotros, Crespo, que lo matan en Matacarvelera, el presidente, el Ignacio Andrade, que se le alzó medio caudillismo venezolano, el Mocho Hernández, que se alzó contra Andrade, Castro, que se andó contra... Es un desastre. Estamos en pleno contexto de precisamente la revolución liberal restauradora de Cipriano Castro en 99, ¿no? Esa revolución, a Castro lo ven como un salvaje en el exterior, a Venezuela la ven como un país inviable, ¿verdad? Un país fracasado, como dicen ahora
ahora el lenguaje del imperio contra nosotros. Fallido. Estado fallido, como nos quieren decir hoy. Por eso es que los traigo y le pongo énfasis. Lo que era en Venezuela el Estado fallido es lo que hoy quieren decir que somos nosotros. ¿Verdad? Hay dos gobiernos, el Fondo Monetario no sabe cuál es el gobierno en Venezuela hoy, Inglaterra nos quita el oro porque no sabe cuál es el gobierno de hoy, ¿entiendes? Igual acá. La estabilidad y la guerra interna factor central, ahí lo dice la prensa internacional en que hicimos la traducción aquí, dice, en un gran caso de arbitraje, incluso el título dice, la revuelta venezolana y el arbitraje. Esto es en la época en que se tomó la decisión. Y dice, un gran caso de arbitraje en que la soberanía, la estabilidad y el mérito general de su propio gobierno, es decir, si era un buen gobierno o no, es un asunto de seria consideración en el arbitraje. No son confiables. Venezuela no es confiable para darle ese territorio. Lo que dijo Schomburg en el 39, se lo podemos quitar porque somos civilizados y ellos no. Es lo que dicen los abogados británicos en el juicio del 99. No podemos darle ese territorio porque ellos son salvajes, no son civilizados. Nosotros vamos a traer la civilización a esos territorios. Eso privó el racismo, privó la ideología racista, supremacista, estaba presente en el juicio. Y el ruso, por cierto, creía exactamente eso, que estos países salvajes no son entidades jurídicas serias internacionales y que por el bien de la humanidad es bueno que los imperios se lleven esto. Eso lo dijeron, mira, si quieren, no le voy a decir algo que no le va a gustar a mucha gente. Karl Marx, que mucha gente le gusta, ¿verdad?, decía que Estados Unidos le estaba quitando a México ese territorio bien porque las relaciones de producción capitalista eran más avanzadas que las feudales mexicanas y que por el bien de la humanidad era bueno que Estados Unidos tuviera ese territorio. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero lo dijo, y ese era el espíritu de la época. El espíritu europeo de la época. Que no es el que nosotros queremos. Exactamente, profesor. Con estas consideraciones cerramos una primera parte de este programa especial. Hemos dado el recorrido histórico desde finales del siglo XV hasta 1899 en el laudo de París, donde, bueno, se fragua el despojo territorial a Venezuela. Invitamos a todas y todos a continuar en una segunda parte dedicado a la controversia territorial en la Guayana Esequiba y que estará en sintonía para todo el pueblo venezolano. Profesor Samuel Moncada, pronto vamos a estar entonces en este segundo programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ya del año 99 hasta nuestros días tendremos esta oportunidad de discusión. Muchas gracias, profesor.